Bueno amigos, gracias por mantenerse en sintonía con Despierta RD. Ya son las 7:12 de la mañana y es hora de iniciar con nuestro grupo de entrevistados de este día. En este caso nos toca hablar con el economista Ivanhoe N.G. Cortiñas, quien está en Despierta RD para usted. Buenos días, Ivanhoe. Estás Hola, al buen aire día. ya. Bueno, al parecer hay problemas con la comunicación. Mientras conectamos Se cayó mientras con conecta. Ivanhoe. Mire, la próxima vez que me den esta taza de café, Pero no lo delates ahí en el aire. Buenos días, Ivanhoe. démelo con pan porque está lleno. Ahora sí está con nosotros. Buenos días, Ivanhoe. Hola, buen día. Buen día. La llamada se escucha, lo que pasa es que no estamos teniendo contacto El aquí en retorno. el retorno en el estudio. Sí, buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo ¿Cómo está es? usted? Buenos días. ¿Me escucha? Nos ¿No se escucha. escucha? Bueno, hay un problema técnico mientras se soluciona. Al pastor solamente le faltó buscar el querido pancito para mojarlo ahí. Yo digo, pastor, un chin de... Y hay que tener cuidado porque se puede rebosar si tú lo Sí, mojas. no, yo digo, pastor, un chin de café. Y él lo trajo como mi abuela, que tú le dices un chin y el vaso va así. No me falta el pan. Mire, en lo que la va y viene, nosotros tenemos una situación, a propósito de que hablaremos con Iván Joven en los próximos minutos, económica, sumamente problemática, y no nosotros, no es exclusiva de la República Dominicana, es una situación general. Nosotros, digamos que comparado con América Latina, estamos relativamente cómodos para lo que puede venir a la región sobre todo. Pero como vivimos en un mundo globalizado, donde lo que le afecta a uno también le afecta a otro, tenemos situaciones que se presentan que sin lugar a dudas afectarán a la República Dominicana a mayor decrecimiento de los Estados Unidos para el próximo año, que hay algunos que proyectan un 3.8, otros hablan de un 4%, varía según la proyección, según el organismo que realice la proyección, pues estaremos peor en la República Dominicana, dada la baja de las remesas, entre otros factores. Para ello, conversaremos ahora sí con el economista Ivanhoe N.G. Cortiñas. Buenos días. Sí, buenos días, Cristian, y buenos días, Ana Mercy. Muy Buen día. amable por estar en su programa. Gracias a usted por atender a nuestro llamado. Cristian hizo la introducción de económicamente cómo va la República Dominicana, pero sobre todo el entorno que maneja nuestro país, como si el efecto dominó de lo que se avecina, pues de una u otra manera nos puede tocar. A mí me gustaría, y a nosotros nos gustaría oír su opinión a nivel de economía, de lo que se avecina en los próximos meses para la República Dominicana, de acuerdo a cómo va el mundo. Sí, muy bien, Ana Mercy. Usted acaba de utilizar un término muy adecuado, el efecto dominó. Esta pandemia mundial está causando estragos en todas las economías del mundo. Hoy mismo se ha dado a conocer la contracción o la depresión económica que se inició en Italia y también en España. Y ya en el día de ayer en los Estados Unidos ha acontecido lo propio. De manera que en la República Dominicana están dadas todas las condiciones para que la economía dominicana se contraiga tal y como lo han advertido los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la propia CEPAL. La economía está siendo afectada directamente por la caída de las remesas, de la inversión extranjera directa, de las exportaciones, de la inversión de cartera y obviamente del turismo. Esas son las 5 principales fuentes que están afectando en forma directa a la generación de ingresos de divisas que todos los años aproximadamente, por lo menos en los últimos años, le ha permitido que ingrese al país alrededor de 30.000 millones de dólares. Esa es la razón por la cual el gobierno dominicano ha acudido al Fondo Monetario Internacional y en la noche de ayer le fue aprobado unos 650 millones en instrumentos de financiamiento rápido para atender parte de los compromisos que se han derivado sobre esta pandemia que también está afectando a la economía dominicana. Sin embargo, el mismo Fondo Monetario Internacional está advirtiendo que estos recursos no son suficientes
y que se va a requerir también de la asistencia y la ayuda de otros organismos multilaterales para que la República Dominicana pueda mitigar los efectos de el coronavirus en el país. Y también destacar que lamentablemente en la ejecución presupuestaria de este año, por lo menos en el primer trimestre, no se hace visible el aumento significativo en el gasto público en salud. El año pasado, para el primer trimestre, se ejecutó alrededor del 20% del presupuesto y este año, y el año pasado se ejecutó alrededor de 18.5%. Estamos hablando de que apenas se ha incrementado la ejecución presupuestaria en el sector salud en 1.5%. Por eso yo creo que es la razón por la cual el sector salud y especialmente los trabajadores han estado reclamando de que se les dé una mayor asistencia, de que ellos están desprovistos de la indumentaria y de los equipos que se necesitan para poder combatir esta epidemia que cada día causa más estragos, tanto en el número de contagiados como también en la cantidad de fallecidos. Y que la tasa de contagio en el país no parece que esté cediendo en forma sostenida, puesto que en el día de ayer volvió a incrementarse respecto a días pasados. Yo creo que la parte de la economía seguirá siendo afectada en la medida que la epidemia siga causando estragos, en la medida que vaya profundizándose y expandiéndose. De manera que en el muy corto plazo, en los próximos meses, todavía se seguirán viendo los efectos en materia de pérdida de empleo. Ya la economía dominicana ha perdido alrededor de 850,000 empleos. Por igual también la economía se va a contraer en un ritmo que posiblemente supera el 5%. Hay que recordar que la economía dominicana para el año 2020 se estimó que el crecimiento iba a ser de un 5% y que el año pasado creció en 5.1%, de manera que si no crecemos y por otro lado crece la población, pues obviamente los niveles de pobreza en el país serán mucho más severos que lo que hemos tenido tradicionalmente o estructuralmente en la economía dominicana. Una de las preocupaciones que siempre tenemos los dominicanos es cuando escuchamos hablar en el sector económico de endeudarnos un préstamo tras otro. De por sí conocer que no vamos a crecer, pero que tampoco vamos a tener una debilidad, o sea, no vamos a subir ni vamos a crecer económicamente, pero se nos olvidaba, como yo le dije al inicio, el efecto dominó de otros países. Todo toda esta puesta en escena de no crecimiento, sino de mantenernos en igual, olvidándonos de lo que pueda pasar, más la cantidad de préstamos que ha tomado la República Dominicana, ¿cómo lo va a encontrar el próximo gobierno sin importar quién gane a nivel de la parte económica y de la parte de préstamos con entidades financieras a nivel internacional? Definitivamente que el indicador de los préstamos sobre el PIB dominicano va a aumentar. Antes de la llegada del coronavirus, la proporción era de alrededor de 41% del PIB. Pues a mí no me cabe la menor duda que este se va a colocar en no menos de 45% del PIB del sector público no financiero. Es decir, estoy hablando de la deuda pública no consolidada, porque la consolidada posiblemente pase de un 51, 52 que está a 55, 56 que podría estar al cierre del año 2020. Yo soy de lo que pienso que sí la economía va a decrecer, porque aún asumamos la hipótesis de que el crecimiento sea cero, ya le había indicado que si la población crece, como de hecho va a crecer en 100,000 habitantes para este año 2020, como se tiene estimado, entonces, obviamente, si Los usted tiene mismos una recursos población que para más crece gente y la significa, deuda pública o la economía no crece y se mantiene en cero, pues el crecimiento per cápita será menor. exacto. Es como en un hogar, que en un hogar si hay 4 personas y tiene un presupuesto de 20,000 pesos y luego llega una quinta persona y sigue el mismo presupuesto de 20,000 pesos, pues obviamente los 20,000 pesos no van a ser suficientes para cubrir las 5 personas como cubría las 4 personas. El tema de que el dólar, por ejemplo, en la última semana haya tenido una variación de alrededor de 30 centavos en su valor,
es un indicador precisamente de esta situación económica que atraviesa, porque es mucho en relación al crecimiento habitual de esa moneda o del valor, el crecimiento habitual del valor de esa moneda en la economía dominicana. ¿Eso podría tener consecuencias más graves a futuro? Definitivamente que sí. El mercado cambiario ha mostrado volatilidad en las últimas semanas, por no decir en los últimos 2 meses. Fíjese, para el programa monetario del 2020 y también para el presupuesto de la nación, el tipo de cambio se estimó, o la depreciación monetaria se estimó que sería de 4.5%. Sin embargo, al día de ayer, la depreciación cambiaria por ventanilla en los bancos, hasta $1,000 de venta, tiene una tasa de depreciación de alrededor de 5.5%. Y Explíquenos si lo eso con, ¿Cómo, asumimos, cómo y si lo así? asumimos explíquenos eso con desde cuchara. desde la perspectiva de los datos oficiales, la depreciación es de alrededor de 4%. Quiere decir eso que en el primer trimestre y unas semanas más, la depreciación monetaria ya supera la que se tenía estimada para todo el año 2020. Y si sigue profundizándose o sigue en forma permanente el tema de la epidemia y las causales que provocan la caída de los ingresos en divisa, pues a mí no me cabe la menor duda de que el mercado cambiario seguirá recibiendo presión por parte del público en cuanto a la demanda de esa divisa. Cristian decía de que se lo explicara con cucharita, con cucharita, porque cuando tú dices eso, a veces la gente se turba en la parte del dólar, ¿verdad? Sí, la depreciación, hablar de que en una semana tuvimos lo similar a lo que hubiese sido al año completo 2020, lo que se proyectaba sería al año completo 2020, no podría No, esto, no, permíteme precisar. sí, Dije, aclárenos por favor. creo que dije que en los primeros 3 meses y unas semanas más, Ok, o sea, lo que va de año, la depreciación monetaria perfecto. ya supera la depreciación monetaria que se tenía estimada para todo el año. Vale decir que en los primeros 4 meses, porque todavía no son 4 meses, pero vamos a ponerlo más cómodo, para los primeros 4 meses del año ya la depreciación cambiaria dominicana supera la depreciación que se había considerado para todo el año 2020. Por eso es que digo que mientras se mantengan las causales de la baja de ingresos de divisas, por un lado, y por otro lado el aumento de la demanda y el nerviosismo por parte del público en general y los agentes económicos, pues obviamente uno puede concluir perfectamente que la tasa de cambio seguirá moviéndose hacia el alza. Incluso uno de los fundamentos que establece el préstamo que le acaba de otorgar el Fondo Monetario Internacional a las autoridades dominicanas es que se debe flexibilizar el mercado cambiario. Eso quiere decir entonces que si esa es la señal que está enviando el Fondo Monetario Internacional, el tipo de cambio, ellos prevén y ven hasta con buenos ojos que seguirán incrementándose. En Mire, este, no, quisiera saber qué hacer con los detallistas, los comerciantes informales, aquellos que por una condición u otra no pueden acogerse a los programas gubernamentales, por ejemplo, aquellos que no han podido comercializar en absoluto, aún porque no hay circulación de personas en las calles, y eso crea un sesgo a la economía, sobre todo porque esa economía informal mueve muchos empleos del mismo modo, empleos informales. ¿Cómo podremos subsanar eso en lo adelante en la República Dominicana y aproximadamente qué tiempo le podría tocar, le podría esperar a la República Dominicana para volver a como estábamos antes del COVID-19 al menos? El calendario económico dominicano va a depender del calendario del coronavirus. En la medida que el coronavirus siga expandiéndose, en la medida que las autoridades no tomen medidas adicionales para que la curva de ascenso que mantiene el COVID-19 en el país no se aplane y luego continúe hacia la baja, en esa misma medida los efectos económicos seguirán apreciándose en el territorio dominicano y especialmente en esas unidades económicas que tienen que ver con el sector informal de la economía dominicana. Yo pienso que este sector, de la única forma, así como también el mismo sector formal, de la única forma que podrá mitigar estos efectos negativos sobre ellos,
es manifestando una profundización en la política del gasto público expansiva y en la política monetaria más flexible todavía y más expansiva. Yo no creo que los 32.000 millones de pesos que hasta ahora se han liberado hacia la economía por el lado fiscal y otros miles de millones de pesos que ha flexibilizado el Banco Central, más los 650 millones de dólares que ha facilitado la noche de ayer el Fondo Monetario Internacional, sean suficientes para contrarrestar los efectos negativos que ya tiene sobre el sector económico dominicano y especialmente en esas unidades económicas informales, porque resulta que esas unidades económicas informales ya su cadena de pago lo ha afectado de tal manera que no tiene ningún tipo de flujo de ingresos y al no tener flujo de ingresos pues obviamente no pueden subsistir. De manera que si el número de fallecidos por coronavirus ha aumentado en el país, también el número de unidades económicas informales y formales, a mí no me cabe la menor duda que también han fallecido, es decir, han desaparecido. Y solo con una política monetaria fiscal y monetaria más expansiva puede lograrse la reactivación económica a la que debemos de aspirar una vez superemos el coronavirus o por lo menos lo podamos contener o por otro lado también dentro de la misma epidemia poder permitir que estas unidades puedan seguir subsistiendo, pero para ello se necesita una política económica más agresiva. Yo soy de lo que planteo de que el gobierno dominicano debe reformular el presupuesto de la nación, porque este presupuesto del año 2020 fue formulado bajo un escenario totalmente distinto al que tenemos hoy día. Y si las condiciones han cambiado, pues obviamente deberá cambiar, tiene que cambiar el presupuesto de la nación. Sin importar quién gane. Ahí va yo. Sin importar quién vaya a gobernar a partir Porque de agosto. nosotros vamos a tener que eso crea también cierta incertidumbre antes de todo lo que se hablaba de coronavirus, del proceso eleccionario ahora en julio, posiblemente hasta ahora en julio de este año 2020 para posesionarse en agosto. O sea, entraría un nuevo gobierno con la posibilidad de cambiar el presupuesto. ¿Lo haríamos en este mismo gobierno? ¿O qué rumbo podría tomar el país después del 16 de agosto sin saber quién toma el poder? Fíjate, Cristian, las autoridades comunicaron hace 2 semanas que están elaborando un plan económico de rescate de la economía. Y qué pena que las autoridades públicas no invitaran al espectro nacional político y profesional, académico e incluso empresarial para elaborar ese plan de rescate de la economía dominicana. Y digo qué pena, porque justo por lo que usted señala, de que se avisora un cambio de gobierno para agosto de este año, pues lo más propio hubiese sido que se invite a esos actores para que puedan opinar y que la propuesta o el plan de rescate de la economía sea el resultado del consenso de los principales actores de la vida política nacional, de manera que se le pueda dar continuidad a cualquier plan económico que fuera o que tuviera la intención de rescatar la economía dominicana y que luego no se apele al argumento de que ese plan yo no estoy de acuerdo con la forma en que se implementó ni se concibió, ni tampoco estoy de acuerdo en la forma o en las políticas públicas que se han definido y por esa razón entonces yo lamento el hecho de que las autoridades no hayan invitado a las autoridades. Yo pienso que no se debe esperar a agosto. El coronavirus no le está dando chance a nadie y si no le está dando chance a nadie, no le está dando oportunidad a nadie, pues entonces las autoridades deben ser más proactivas, más enérgicas, y de ahí es que estoy planteando la conveniencia de reformular el presupuesto de la nación en estos momentos, así como se ha hecho una convocatoria de emergencia nacional y se aprobó y se ha extendido el plazo también de la emergencia, pues también debe de propiciarse un cambio en el instrumento financiero del Estado, que es el presupuesto, porque le decía
que cómo es posible que todavía tengamos consignado en el presupuesto de la nación el mismo presupuesto para salud pública, cuando este es el sector que más requiere de recursos para poder afrontar la situación del coronavirus. Si el sector salud no dispone de los recursos más que suficientes para afrontar este problema, pues tendremos más problemas económicos, porque no estaríamos atacando las causas que generan lo que hay en materia de la economía dominicana. El presupuesto del sector público para la salud apenas supera los 85.000 millones de pesos para este año 2020, cuando el año pasado tenía alrededor de 80.000 millones de pesos. Entonces, 5.000 millones de pesos adicionales para todo el año previsto en este presupuesto no serán suficientes para atender las escaseces que ya hay en el sector salud, así como también para el sector en general social que tiene el país por el tema de la mayor cantidad de pobreza que se está generando. Entonces, por eso he planteado la conveniencia de que recursos que están apropiados para otros sectores de la economía sean redirigidos hacia el sector salud, como por ejemplo dilatar o detener en un porcentaje de las obras que están programadas a iniciarse o a continuar durante el año 2020 y esos recursos se puedan redirigir hacia el sector salud y el sector social en una proporción que yo estimo que pudieran ser de hasta alrededor de 30.000 millones de pesos. Pero por igual, incluso el mismo sector educación, que se le otorga el 4% del PIB. La ley de educación establece dos modalidades para financiar al sector de educación dominicana. El 4% del PIB o el 16% del gasto público total. Y se le asigna el que mayor monto le otorgue a este sector y por eso se le otorga el 4% del PIB. Yo propongo que para esta coyuntura especial no se le otorgue el 4% a educación, sino el 16% del gasto total. En razón de que el año escolar, han anunciado las autoridades, va a concluir en la fecha que está programada. Y en razón de que está gastando menos recursos de lo que originalmente tenía programado gastar en este año 2020. Entonces, esos recursos que sí lo está necesitando el sector salud deben redirigirse hacia el sector salud de la economía del país como manera de poder contener mucho más rápido este problema de la epidemia del COVID-19 que nos afecta y afecta al mundo, y que si no somos más enérgicos y menos convencionales, pues obviamente seguirá causando los estragos que ya estamos viendo en todo el país. Muchas Muchas gracias, a gracias. Joe, por esas explicaciones sobre cómo transcurrirá y cómo estará la economía dominicana a futuro. Muy acertadas algunas puntualizaciones. Muchas gracias por haberte comunicado con nosotros en este día. Nosotros habíamos antecedido y habíamos dicho de las situaciones, yo no soy economista evidentemente y por tanto no tengo el mismo peso para hablar de estos temas que lo tiene un economista, pero sí hay que tener presente que es la situación económica que tendremos del país debe ser Situación sopesada, económica que tenemos. perdón, que tiene el mundo. Sí, pero nosotros O sea, estamos... nosotros no la podemos manejar nosotros, pero que tiene el mundo y como mundo globalizado explicado ahorita, lo que le pasa a Argentina, que nos Lo compra mismo que yo- víveres, lo que pasa a Estados Unidos, que Lo que yo le compra dije, fresa, el efecto dominó. afecta a los demás. Porque si ellos no tienen dinero, si los gringos no tienen dinero, no van a venir a República Dominicana a pasear. Y si no pasean, no hay dinero en el turismo. Y eso repercute en los dólares. Y así por el Sí, estilo. pero yo te voy a decir una cosa, Cristian. Una de los aprendizajes que yo he podido sacar de cada uno de los economistas o que nos toca escuchar o que vemos en todo este proceso es justamente que llegará el momento en que si la economía o el país debe reinventarse, propio tendremos que hacerlo los profesionales y los empleados y el país en sentido general. Habrá que buscar ese proceso de reinversión. Habrá que ver si cada cosa por la que nosotros nos hemos decidido puede hacerse a nivel digital. Habrá que ver si ese trabajo de telecasa que ahora ha encontrado un camino también pues tendría importancia en este momento. Es La así. economía te va a llevar a que tú cambies muchas cosas. El periodismo te va a llevar a hacer otras Yo había cosas. dicho antes de La esto, telemedicina, o sea, el mundo yo dije que el mundo iba a cambió. ser diferente, inmediatamente pasase el COVID-19, porque nosotros todavía no tenemos, primero, la vacuna para poder volver a nuestra vida normal y segundo,
no sabemos si las condiciones del COVID-19 nos obligarán a tener una mascarilla frente a nuestras bocas por el resto de la vida, por ejemplo. Bueno, China, ¿cómo veíamos nosotros antes a los chinos? Sí, A no, distancia, que siempre con tener una una mascarilla mascarilla, y tú lo mirabas como, espérate, ¿y qué es lo que le pasa a esta gente? Sin embargo, yo te voy a poner mi caso. Hay un tiempo en el que yo puedo usar la mascarilla, hay otro tiempo en el que yo siento que me estoy asfixiando. pero te acostumbrarás. Pero te estoy poniendo mi caso, o sea, el primer día que yo llegué aquí con una mascarilla 95, N95, sí. los muchachos cuando vieron que yo me senté en el C me preguntaron, Ana, ¿qué fue? Yo estoy mareada. Porque no estoy acostumbrada porque respiro quizás diferente, estoy mareada, quítate la mascarilla. Yo creo que era Carlito que me decía, porque es una costumbre. Pero si eso te hace, si una mascarilla nos va a permitir accionar, seguir trabajando, seguir haciendo lo que nos gusta, experimentar cosas nuevas, pero mantenernos en ese hilo productivo, para la gente eso no va a hacer nada. Es Eso así. no va a tener ninguna... mire ahora como al principio eran imprescindibles los guantes y las mascarillas y hoy nada más imprescindible la mascarilla. No, porque el tema de los guantes, en principio, fue una desinformación que había. Porque oye, ¿qué es lo que pasa con los guantes? Los guantes, si bien es cierto, en los lugares desconocidos te protegen de lo que tú no tienes noción de cómo ha pasado, quién ha pasado, bajo qué circunstancia pasó, entonces tú te lo pones y te protege. Hasta que Ahora, te come un en los pan. espacios habituales, en los espacios Hasta que habituales, abre la funda del supermercado y y te pellizque el comete pan. un pan. ¡Pa! En Con los el guante. espacios habituales no tiene razón de ser el uso de guantes, salvo que tú tengas una herida o algo por el estilo, porque la costumbre ahí debería ser lavarse las manos continuamente, que es más Que fue factible, la medida, porque la primera medida. el uso de guantes, por ejemplo, te puede crear la falsa sensación de seguridad y tú pasarte la mano por la cara igualito, pasarte la mano por la boca, sobar donde quiera que tú pases, entonces, no, yo lo pasé con guantes, pero esos guantes estuvieron contaminados, porque los guantes son una barrera precisamente. De por sí, a veces la gente no lo entiende. Aquí nosotros tenemos un foco, ¿verdad? Claro. Ponemos mano al teléfono, a los lentes, al periódico, al counter, pero todo eso, nosotros tenemos cada cierto tiempo uno de nuestros compañeros que pasa un desinfectante, tanto para el que tiene guante como para el Para que el no que no lo tiene, que tiene. está aquí. A veces la gente Es nos así. ve sobándonos las manos y no sabe que es una protección que estamos recibiendo en ese momento. Nosotros tenemos ahora contacto con Anina del Castillo, quien es la directora de Proconsumidor, y para conocer sobre las situaciones, lo que ha tenido que hacer esta institución, mucho trabajo por cierto, Sobre con la todo con el Cleren especulación, y con el Cleren. con la especulación de los precios, entre otros factores. Buenos días, Anina, bienvenida a Despierta RD. Muy buenos días, muchísimas gracias por permitirme llegar a su público, Ana Mercy, a ustedes Qué gusto. también. Qué bueno, estoy oyendo los comentarios muy bien, aunque te marees, tienes que seguir usando la mascarilla. Usted no se imagina el proceso de adaptación que ha sido para mí. No, probablemente no solo para ti. No existe la cultura, no existe la tradición en ninguno de los países occidentales de utilizar las mascarillas, pero la verdad es que tenemos que adecuarnos a eso porque eso va a ser parte de nuestra vida cotidiana por mucho tiempo en lo adelante. Eso decíamos nosotros. A propósito de esto, de momento habrá que elegir la ropa y abrir una parte del closet a ver qué mascarilla y qué combina. Arira, a propósito de esto precisamente, en principio en la República Dominicana las mascarillas, por ejemplo, quirúrgicas, se encontraban hasta 10 pesos. Era algo de consumo habitual. Los guantes, tú conseguías guantes, un par por 5, hasta 10 pesos vamos a poner en algunos casos. Sin embargo, hoy día, luego del COVID-19, ha habido un crecimiento, se dispararon los precios de mascarillas, de guantes, de casi todos los insumos necesarios para la protección de los ciudadanos. ¿Cómo Proconsumidor ha tratado este tema y sobre todo sin dejar de lado la oferta y demanda que rige cualquier economía? Qué bueno que empiezas contextualizando sobre todo el tema de que sobre todo sin dejar en cuenta el tema de la oferta y la demanda que rige la economía, porque muchas veces no se entiende eso y se precisa, se tiene la idea que cualquier aumento de precio es especulación y no siempre es así. En el contexto donde nos encontramos, los guantes, las mascarillas, el gel antibacterial, el alcohol se convirtieron en elementos fundamentales
para nuestro quehacer diario. Se nos fue. Se cortó la llamada. No fueron solamente en nuestro país, sino también en todos los países del mundo. Alina, no sé si nos escuchas. Al parecer hay un problema con la señal. Si Yo puedes, te estoy escuchando, yo lo estoy bueno, escuchando bien. se está entrecortando en ocasiones la llamada. Revisa la señal. No voy a hacer cosa que se nos vaya a caer la llamada mientras nos sigues explicando. Ahí está Pues bien. yo les decía que conjuntamente con la situación que se presentó en el país, se presentó en todas partes del mundo la misma demanda de gel antibacterial, de mascarillas, de guantes y de alcohol. Eso hizo que a nivel internacional hubiera mucho incremento de precio. Incremento de precio incluso especulativo en muchos casos. Y República Dominicana no fue una excepción. Pero ¿qué pasa en República Dominicana? Hasta hace pocas semanas, nosotros no producíamos ni guantes, ni tampoco producíamos las mascarillas. Y en cuanto al gel antibacterial, si bien es cierto que tenemos años de empresas produciéndolo, lo producían en unas cantidades mínimas, que eran unas cantidades para satisfacer una demanda local que era bastante reducida. Las personas compraban un gel antibacterial y lo tenían por semanas en la cartera, en el vehículo, y pasaban meses y se dan cuenta que el gel antibacterial se había evaporado un poco, y finalmente el gel antibacterial, al término de mucho tiempo, pues ya lo descartábamos. Sin embargo, cuando viene el COVID, pues nos damos cuenta que el gel antibacterial no es un artículo de lujo, sino es un elemento importantísimo en nuestro día a día. Nos damos cuenta, como tú decías, de la importancia de utilizarlo, pero también tenemos que utilizar, aunque no queramos, las mascarillas y los guantes. Eso hizo necesariamente que en el primer momento hubo un desabastecimiento importante, hubo un desabastecimiento porque el stock nacional que había no era suficiente para la demanda crecida y sobre todo en ocasiones frenéticas de esos productos. Ujú. Entonces, en cuanto al gel antibacterial se estabilizó. ¿Por qué se estabilizó? Porque las empresas nacionales empezaron a buscar las formas de producir más. Había una capacidad instalada, pero también se buscó los mecanismos para que otras capacidades instaladas, por ejemplo, en el caso de industrias que fabricaban champú, acondicionador, utilizar las máquinas de esas empresas para producir el gel antibacterial. Y digamos que ese componente lo tenemos bastante estable y con un precio relativamente racional. Hubo que hacer un esfuerzo por parte del gobierno porque esas empresas no producían el alcohol, que es un elemento indispensable para producir el gel antibacterial a su vez. ¿Qué pasó? Que el alcohol provenía muchas veces de China y que en China lo estaban necesitando para sus propias necesidades, para cubrir sus propias necesidades. Entonces ahí empieza el encadenamiento y por eso en ocasiones vemos que hay elementos que suben de precio y no necesariamente son especulativos. El otro componente que tú mencionabas de las mascarillas y también de los guantes, yo les decía que no había producción nacional. En términos generales, todas las mascarillas eran importadas y los guantes, producimos algunos guantes, pero no normalmente el tipo de guantes que son del uso ahora también cotidiano, producto del COVID-19. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, las Fuerzas Armadas fue la primera que empezó a producir mascarillas para sus miembros en una reconversión industrial que es necesaria y que fue seguida posteriormente por empresas en una zona franca que hacían dispositivos médicos, pero no necesariamente mascarillas, y también por empresas de producción nacional.
Sin embargo, y pasó con los guantes, pues estamos buscando mecanismos todavía para masificar y lograr producción de guantes aquí en el país. Ese insumo sigue viniendo en gran medida afuera, igual que todavía las mascarillas con algún tipo de características siguen viniendo afuera. Pero lo que te quiero decir es que hemos ido haciendo los ajustes necesarios en nuestra economía para que haya la provisión de gel, de mascarillas y también de guantes, que son los elementos indispensables para combatir esta pandemia. Con el caso del alcohol, hicimos sesiones con destilerías nacionales orientadas a producir alcohol para fines de bebidas alcohólicas. Y muchas de esas destilerías ya están produciendo alcohol para la producción, para el uso nacional de ese alcohol a nivel de los usos que son necesarios en estos momentos para combatir la pandemia. Janina, Quiero decir algunas cosas. Nosotros sí hemos encontrado especulación en guantes y sí hemos encontrado especulación en mascarillas. ¿Por qué? Porque a pesar de esto que estoy diciendo, de que hubo un aumento a nivel internacional de esos productos, hemos encontrado en lugares que había un incremento entre el costo de compra y el precio de venta, en el caso particular de los guantes, de más de 600%. Y en el caso de la mascarilla, de 467%, me parece. O sea, entre tu costo de comprar el producto y el momento en que tú lo colocas a un consumidor, no hay la posibilidad alguna de esos incrementos por tu operación, por Anina, el día a día de tu operación. ¿cuál es el Entonces, precio que debería tener? En esos casos sí hemos establecido ya sanciones por especulación. ¿Cuál es el precio que debería tener, por ejemplo, una mascarilla N95, una mascarilla quirúrgica, el paquete de guantes, de 100 guantes de nitrilo, o aquel que se utilizaba en cirugías, el precio tope permitido o que entiende el proconsumidor que es el precio en que el mercado debe estar aproximadamente? Tocas otro tema importante, los precios topes. Nosotros hemos estado trabajando con los sectores que conforman el Consejo de Proconsumidor para establecer precios topes de algunos de los productos. En ese consejo está el sector privado, el sector productor y el sector comercializador. No hemos llegado a acuerdos en ese sentido todavía, pero entendemos que una lógica pudiera ser esa fijación de precios topes, porque así todos estamos claros y hay mucho más información para el consumidor, información que es vital, información que le pudiera dar incluso luz de quienes lo están engañando, porque pasa otro fenómeno. En estos momentos hay numerosos revendedores. Hay revendedores El primo que del tío de un las redes vecino. sociales y otros revendedores que tú estás entrando a un establecimiento, estás entrando a cualquier sitio y te dice, usted tiene guantes, yo le vendo. O sea, ese negocio está haciendo un negocio intermediario que también no está prohibido, pero sí abusivo. Janina, un tema que yo no quiero dejar de lado porque en esta semana ha sido sumamente importante en nuestros comentarios es el tema del clerén. Hoy la prensa resalta que Proconsumidor ha hecho una serie de operativos para incautar esta bebida que de manera ilegal se vende en la República Dominicana y que se ha anotado ya ciento y algo de personas que han perdido la vida por ella. ¿Cuál es el proceso? ¿En qué momento está Proconsumidor en cuanto a la venta ilegal del clerén en la República Dominicana? Nosotros formamos parte de la mesa de contrabando, es una mesa de contrabando, falsificación e ilícitos que tiene un tiempo constituida, pero sobre todo a partir del año pasado. La ley 17 del año 19 dispone que Proconsumidor
en sus visitas al mercado como Autoridad Nacional de Vigilancia, puede retirar y está en la obligación de hacerlo toda sustancia que sea ilícita, dentro de las que están permitidas, ¿verdad? Porque no estamos hablando de drogas ni nada, pero estamos hablando de alcoholes ilícitos, estamos hablando de productos ilícitos, una falsificación de una televisión o un otro electrodoméstico, y estamos hablando también de cigarrillos. En esa tesitura hay una coordinación efectiva que la misma ley prevé, pero que acuérdense que dentro de las facultades del Proconsumidor está la de poder decomisar sin una autorización previa de un juez, y eso nos da mucha facilidad operativa. Sin embargo, y como siempre haciendo las gestiones para el debido proceso, nosotros hemos primero que nada capacitado a nuestros técnicos con capacitación del sector privado, que es también un ente importante en esto. Esta capacitación del sector privado es para poder reconocer alcohol sobre todo y diferenciarlo, el alcohol normal, el alcohol lícito, de aquellos que son ilícitos, con muchísimas técnicas, porque a veces, no es este caso, pero a veces el alcohol ilícito se disfraza de lícito y utiliza etiquetas de marcas reconocidas, las botellas las reusa, y eso hace que se necesite cierta pericia, cierto tecnicismo. Con esas capacidades que ya tienen nuestros inspectores, pues en el día a día de las visitas hemos logrado identificar esos ilícitos y bueno, lo decomisamos. Siempre aprovecho para decir que nosotros lo decomisamos, pero ese producto sigue una rigurosidad porque es un cuerpo de delito por un lado, pero también es una parte del proceso sancionador que tiene la administración en sus manos a aquel agente económico que se le decomisan esos ilícitos. Mire, y bueno, estamos trabajando, vamos a seguir trabajando. Recientemente tuvimos una intervención bastante positiva con todas las instancias del Estado, DGI, DGA, el cuerpo de la Procuraduría General de la República, que además de todo dispone de un procurador específico para los temas de afectación de la salud, y un alcohol ilícito, como ya hemos visto, hay una afectación directa a la salud de las personas. Y yo quiero en este momento que me permitan hacer un llamado, porque hay mucha gente que probablemente no lee una noticia que nosotros podemos pasar por las redes sociales y tampoco está pendiente quizás del periódico, pero sí de medios como el de ustedes. Y el llamado es a que entre todos difundamos que no es el momento en términos generales de consumir bebidas alcohólicas, porque en la medida en que nuestro cuerpo está más preparado, está en mejores condiciones, pues resistimos más la oportunidad, tenemos mayores oportunidades de no ser atacados por esta pandemia. Pero si vamos a consumir alcohol, olvidémonos de esas marcas que valen 50 pesos. Un alcohol, por mínimo que sea, en cualquier establecimiento, en un colmado, en un supermercado, en donde sea, un alcohol que sea que cumpla con las especificaciones de la ley, no vale 50 pesos. Entonces, Alina, a todos los que nos escuchan en este momento, se lo dicen a su amigo, se lo dicen a su tío, se lo dicen a su hermana, no compren un alcohol en esas condiciones. No van a decir, no va a decir yo soy alcohol malo, pero hay una lógica que tenemos los seres humanos, de que cuando vemos que hay algo que no encaja, debería de ser
ese elemento el suficiente para detenernos y no comprar eso. Y Anina, en esa lógica del mercado, los precios de ese alcohol no encajan. Entonces, digámoselo a todo el mundo que conocemos, no es el momento para comprar alcohol, pero si lo vamos a comprar, apostemos a lo seguro. en 60 segundos, Anina, antes de irnos, ¿qué vamos a hacer finalmente con el 10% que se cobra por delivery y por pedidos para llevar o take out, que en este proceso han aumentado la solicitud de ellos? No se ven las sanciones de Proconsumidor, o al menos así no se siente, lo digo por experiencia propia, he llenado el formulario, etcétera, etcétera. ¿Qué se va a hacer con ese 10% que se cobra? Nosotros tenemos en estos momentos contra delivery 18 casos en proceso. 18 casos en proceso no solamente por el 10%, sino también por entregas no cumplidas y no devolución del dinero. Y en esos 18 casos que están abiertos, más muchos que tenemos todavía en proceso, ya hay una situación que estamos previos a imponer sanciones porque se cumplió el debido proceso y pues no hay evidencia de que ellos hayan cumplido con las responsabilidades que Públicamente, tienen. si no está ahí públicamente, te digo que Jade Teriyaki, por ejemplo, sigue cobrando eso. Por Sí, ejemplo, no yo subiré, a- subo y etiqueto a Proconsumidor cada vez que veo un comercio haciendo eso. como debe de ser, de manera responsable, porque yo digo que en la medida en que haya una acción responsable de la colectividad, pues en esa misma medida las operaciones tienen que mejorar y el comercio tiene que cambiar la mala práctica. Nosotros hemos impuesto sanciones importantes por el cobro del 10% cuando tú lo compras para llevar. Hay una decisión del Tribunal Superior Administrativo que indicó que no es adecuado cobrarlo cuando es para llevar. Hay más decisiones en ese sentido de otros tribunales y hay una acción interpuesta en contra de nuestras decisiones por ante el Tribunal Constitucional. Ahí estaremos esperando a la expectativa de qué va a decidir el Constitucional al respecto, pero mientras tanto Proconsumidor en términos generales, cuando es un pedido para llevar, o sea que el ciudadano va y lo busca, siempre actuamos en esos casos y ponemos las sanciones correspondientes. Anina, me preguntan por aquí también, brevemente, las preguntas surgen. No, lo que pasa Los es que se colegios que activa. no, sí, los colegios que no están impartiendo docencia y aquellos que lo hacen, digamos que a media, ¿hay alguna conversación, alguna decisión de Proconsumidor para este grupo de personas que sencillamente se ven afectadas porque no pueden pagar y no reciben el servicio? Ayer el Ministerio de Educación dijo que iba a mediar en estos casos. Desde la semana pasada nosotros estamos buscando un avenimiento con el Ministerio de Educación para trabajarlo en conjunto, porque nuestra posición es que el servicio se puede prestar con las modalidades que la tecnología permite, pero que tiene que garantizarse la calidad. Tiene que haber una forma de que los docentes tengan la facilidad de llegar a través de una modalidad diferente, que tengan las herramientas, que sean creativos a todos los niveles, porque esto no es solamente en los colegios privados, estamos hablando de las universidades también. Sí. Entonces hay que buscar la forma en que esa modalidad ahora no presencial sea una modalidad efectiva, donde la calidad se mantenga. Recordar que hay dos elementos aquí básicos también. Si no están impartiendo la docencia, no pueden cobrar. O sea, si no lograron hacer el Por la vía paso virtual. a las modalidades no tradicionales,
desde la perspectiva del proconsumidor no hay un servicio prestado y por tanto no debe de haber la contraprestación económica. Y el otro comentario que quiero hacer es que hay servicios que definitivamente no pueden cobrarse. ¿A qué me refiero? Hay instituciones y colegios que tienen un cobro por clases extracurriculares. Esas clases extracurriculares que van desde deporte hasta arte, materiales o que puede ser gastables. un laboratorio, y no lo están dando, pues no se pueden cobrar. Y hay también situaciones en donde vamos a tener que tomar una posición firme, porque por ejemplo en el caso de los preescolares, que los preescolares están llamados a cuidar a los niños y a estimularlos a través de diversas prácticas que son prácticas físicas y que en estos momentos pues no se están prestando. Entonces es verdad que estamos ante una crisis y la crisis nos impone pensar de manera diferente y buscar soluciones diferentes. En cualquier escenario nosotros como Proconsumidor siempre asumimos reclamos de el sistema educativo. Muchas gracias. No es ahora en la crisis, históricamente lo hemos hecho, históricamente hemos llevado a conciliación y si no hay conciliación, pues hemos escalado para buscar una solución dirimente en los casos en que hay la afectación de un estudiante y pues seguiremos haciendo, yo creo que a mano del Ministerio de Educación, que en este momento se convierte en un actor clave. Como decía yo, necesitamos consenso con el ministerio, pero en términos generales nuestra posición es que si el servicio no se presta y si hay componentes del servicio que no se prestan, no puede ser cobrado. Muchas gracias, Muchas Anina. gracias, Anina. Excelente la aclaración. Es buena noticia para los padres, sin duda. Y buen respiro para los padres. Claro. Gracias por atender a nuestro llamado, esperando que podamos, pues, los televidentes, haber quedado claro en todas las acciones que está haciendo Proconsumidor. A ustedes, como siempre, hemos llegado a la parte final, lamentablemente, aunque nos encanta estar aquí, nuestra propuesta ha llegado a su fin. Gracias por su sintonía. Si Dios lo permite, nos reencontramos mañana en otra propuesta de Despierta RD.